amigo televidente de Coloquio Cultural, José Antonio Torres, para conversar con ustedes sobre los temas de actualidad, como cada sábado, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión. Recuerden que usted puede ver este programa cuando termine a través de nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o también lo puede ver en la web, accediendo a www.entelevisión.com. Aquí estamos, como cada semana. Miren, esta semana hay varios temas, como ocurre siempre, ¿verdad? Porque de una semana a otra ocurren demasiados acontecimientos importantes, y más en un país como este, donde las cosas evolucionan muy rápido. Pero miren, el presidente emitió el pasado jueves un decreto. Déjame decirle el número para que lo tengamos en cuenta. El presidente emitió el decreto 333-22 para crear una comisión que se encargará de redactar un proyecto de ley sobre expresión y difusión del pensamiento. En el país hay una ley de expresión y difusión del pensamiento, la ley 6132, pero es una ley obsoleta. ¿Está bien? Estamos ahí. Es una ley obsoleta. Y ahí estamos todos de acuerdo. Pero aquí hace más de 10 años que se está discutiendo un código de prensa. El Congreso sacó una comisión bicameral cuando Charlie Mariotti era senador, que la dirigía. Yo participé en varias reuniones en representación del periódico El Nacional, donde se estaban discutiendo un anteproyecto en una comisión bicameral. Elpidio Báez la dirigía era el del representante de la Cámara de Diputados, varios diputados, pero Elpidio Báez encabezaba la comisión y Charlie Mariotti, como senador, la dirigía. Pero participábamos ahí todos representantes de los dueños de medios de comunicación y representantes también de los directores. Hubo varias reuniones, unas 10 o 12 reuniones en los últimos 5 años, y ese proyecto, que era un código de prensa, o que es un código de prensa, entonces quedó como relegado en este nuevo Congreso. Pero, ¿qué ocurre? Queda como relegado en este nuevo Congreso, pero el problema fundamental es que entonces varios senadores y el propio presidente Luis Abinader someten una ley, un proyecto de ley, o cada uno somete un proyecto de ley. Melania Salvador del PRM somete un proyecto de ley y el Poder Ejecutivo somete otro proyecto de ley de modificación. Él le llaman un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia. ¿Qué nosotros opinamos? Nosotros somos partidarios siempre de los códigos. Y digo, bueno, pero para hacer varias leyes que tengan que ver sobre el tema del ejercicio del periodismo, que tengan que ver sobre el papel de las redes sociales, que tengan que ver sobre los diarios digitales, pero ¿por qué no retomar el proyecto de código de prensa? Y entonces estos temas tan espinosos y que surgen y que han surgido nuevamente, esos temas se discutan en ese código de prensa. ¿Por qué? Porque entonces ahora pudiéramos tener una ley denominada Ley contra la Ciberdelincuencia, que pudiera chocar con algunos artículos cuando se apruebe el código de prensa. Recuerden lo que pasó con la Junta Central Electoral. Se creó una ley electoral y se creó una ley de partidos políticos. En vez de hacer un código, se crearon dos leyes. Ocurre que el Tribunal Constitucional ha tenido que borrar, ha tenido que eliminar varios artículos de una y otra ley, porque son chocantes, chocan una a otra, y en última instancia algunas
ambas leyes tienen artículos que chocan con la Constitución de la República. Si se hubiese creado un código electoral, eso no hubiese pasado. Y ahora hay gente que retomó el tema del código electoral, pero la Junta Central Electoral dijo, no hay tiempo para eso. Y es verdad, no hay tiempo para eso, porque un código electoral debe durar mínimo 2 años de discusión para que toda la sociedad no solo intervenga, sino que haga su aporte. Ahora retomamos y volvemos a un tema similar. ¿A qué? Bueno, a la ley de presión, una ley de ciberdelincuencia, teniendo una ley de presión y difusión del pensamiento. Entonces, mi posición es que eso se incluya en las discusiones del código de prensa. No sé por qué hay tanta prisa con esto. Ahora, sabemos también que hay organismos internacionales que están presionando. En muchos países hay incluso periodistas que están protestando porque esta ley de ciberseguridad es una ley de doble filo, como la han planteado aquí. O sea, es una ley que pretende acallar las opiniones de los periodistas y los medios de comunicación. Es verdad, a través de las redes sociales se difama constantemente, pero debe haber un mecanismo para eso. Y que se inventan noticias, y que se inventan hechos, y cambian fechas, y cambian imágenes, cambian rostros de personas, con la finalidad de desacreditarlo. Eso hay que ponerle costo, eso es verdad, hay que detener eso. Pero de ahí con atentar, de ahí hay que atentar contra el ejercicio, contra el oficio de periodismo. Ahí hay una distancia. Entonces, yo sigo insistiendo, no veo la necesidad de crear una comisión, o es posible, pero que esa comisión se encargue, entonces, en vez de discutir solo este tema, que esa comisión se le ponga en la mano el proyecto de código de prensa y que los artículos que considere sobre ciberdelincuencia deben incluirse en ese código, que se incluya. Y si en vez de 90 días esa comisión tiene que durar 6 meses, que dure 6 meses, pero que haga un código de prensa que no haya estar remendando a cada momento. Y repito, ahí tenemos la experiencia de la Junta Central Electoral y de lo que fueron las 2 leyes, la ley de partidos políticos y la ley electoral. Eso creó un problema, ahí están. Entonces, nosotros creemos que ese proyecto, primero esa comisión debe, tal y como dijo ayer, Participación Ciudadana y Finjus, que dijo, miren, esa comisión debe recoger todos los proyectos que hay en el Congreso sobre ciberdelincuencia y crear un solo proyecto. Y es interesante el decreto del presidente porque ahí hay varios periodistas, gente que conoce sobre la libertad de prensa y que conoce sobre el ejercicio del periodismo. Y eso le va a dar la facilidad de hacer un proyecto más o menos acorde con los nuevos tiempos y que no afecte el ejercicio de la profesión en República Dominicana. Hay otros países que están protestando, los periodistas, porque se han presentado proyectos que impiden el ejercicio del periodismo, que protegen a los funcionarios. Hay uno de esos 2 proyectos, 2 o 3 que hay en el Congreso, que es un proyecto de impunidad. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer ninguna crítica al ejercicio del poder, ni a los sectores de poder, porque se le puede considerar difamatoria, porque se le puede considerar atentatoria contra esos funcionarios, contra la moral de esos funcionarios. Ocurre
que aquí en el país no estamos acostumbrados. La gente cree aquí que cuando ostenta un cargo público, usted tiene una vida pública y una vida privada, y eso no es así. En ninguna parte del mundo es así. Los funcionarios no tienen vida privada. Y si usted quiere tener una vida privada, entonces no ejerza política, ni ejerza cargos públicos. O sea, no puede un funcionario alegar que tiene vida privada. Eso es un privilegio, ser funcionario. Y entonces, además de ese privilegio, usted quiere que nadie lo toque, que nadie vigile su accionar. Eso no es así. El funcionario público está sometido al escrutinio de la sociedad. Y el representante de la sociedad son los periodistas para este tipo de escrutinio. O sea, cuando se le pide transparencia, cuando un funcionario derrocha dinero del erario en una francachela, en unas vacaciones, con familiares, con amigos, la prensa tiene derecho a denunciar eso y a pedir explicación, porque no siempre lo hacen con dinero del erario. Pero si le piden explicación, usted debe darla. Y no debe alegar que me están difamando porque esa es mi vida privada. Usted no tiene vida privada. El que quiera tener vida privada no ejerza política, ni ocupe cargos públicos. Usted se pone un colmado y atiende su colmado. Y ya nadie se mete en su vida, eso es su vida privada. Pero si usted se somete a la elección para un cargo público y la gente vota por usted, usted debe responderle a esa sociedad. Si a usted lo designan el Poder Ejecutivo mediante decreto en un cargo público y usted lo acepta, usted sabe que tiene una responsabilidad con la sociedad y debe responder a esa sociedad, a los requerimientos de esa sociedad a través de los medios de comunicación, a través del ejercicio del oficio del periodismo. Eso tienen que entenderlo. Tienen que dejarse de ñoñería, porque entonces pudiéramos incurrir en una situación de que la comunidad internacional entienda en República Dominicana no se preserva el ejercicio del periodismo o que hay leyes que crean mordaza al ejercicio del periodismo. Y miren, yo siempre he dicho, y no lo conozco, no he tenido el honor de conocer al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es hermano de un gran amigo mío, del profesor Rafael Peralta Romero. Me refiero a Antoliano Peralta. Pero creo que a veces no asesora bien al presidente. Porque en el momento que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, muy similar al que había presentado Melania Salvador, que tiene algunos artículos que son atentatorios contra el ejercicio del periodismo. Y el presidente somete ese proyecto en un momento en que toda la sociedad está rechazando el proyecto de Melania Salvador y someten uno similar. Entonces, ¿qué era lo que tenían que decirle los asesores, especialmente en materia jurídica? El presidente, ese proyecto se parece mucho al de Melania y el de Melania ha recibido el rechazo de toda la sociedad. ¿Qué tuvo que hacer el presidente? Entonces emitir un decreto, crear una comisión para dejar sin efecto lo que había presentado. Pero nada, ojalá que esa comisión, y tenemos esperanza y fe, porque en esa comisión hay muchos periodistas buenos, mucha gente buena, que sabe lo que es y que no solo sabe, sino que tiene un compromiso con el ejercicio del periodismo libre y transparente en República Dominicana. Vamos a una pausa, señor director, y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural y en EN Televisión.